A ver, partamos hablando de Tinta Invisible, Javier. Aquí la figura de tu padre, aquí es medular. La relación con tu padre, la historia con tu padre, cómo estructuraron la relación, la muerte de tu padre. Cuéntanos un poco cómo nace este proyecto que, como decía la Vale, es hermano entre el libro y el podcast. Sí, tanto el podcast como el libro nacen de un momento determinado de mi biografía, que es la enfermedad y muerte de mi padre. En ese momento yo llevaba 4 años sin hablarme con él. Y bueno, pues por una tontería realmente. Había sido una tontería, pero por el orgullo, por esto, no nos habíamos reconciliado. Pero mis hermanos se pusieron en contacto conmigo para decirme pues, que tenía una enfermedad terminal y que quedaba muy poco tiempo. Y me dijeron que tal vez quieras venir al hospital, ¿no?, a reconciliarte, y por supuesto quería ir. Pero claro, yo iba con mucho miedo ese día, ¿no? Ese día después de 4 años, ¿con qué ojos miras a tu padre en ese momento trágico en el que él está asumiendo la muerte, tú estás asumiendo la muerte? Y yo pensaba que igual él me iba a reprochar ese orgullo que nos separó durante 4 años, ese tiempo perdido. Pensaba que tal vez pudiera incluso, no sé, como estaba a punto de morir, ponerse con temas trascendentes, hablar de la vida y la muerte, y mira, ahora que yo sé que he perdido el tiempo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero yo llegué allí y nos saludamos, y lo primero que me preguntó mi padre es, ¿qué estás leyendo? Y eso a mí me sorprendió, me chocó. Sí, pero a partir de entonces, todos los días que estuvimos, hasta que él falleció, hablamos de libros, de películas, de historias, de vidas de escritores, porque él hablaba mucho de vidas de escritores. Y nunca hablamos del tema, de la enfermedad. Igual que nunca, yo pensé después, me di cuenta después de que a lo largo de nuestra vida nunca hablábamos. Él no me preguntaba qué tal te va con esta chica o qué tal te va en los estudios o en el trabajo. Él me decía, ¿has visto este libro? ¿Has Las leído? Historias vertebraron sus vidas. Completamente. Pero no me di cuenta hasta que él se murió. O sea, de alguna forma lo sabía, pero no lo reflexioné hasta que él se murió. Y fruto de esa reflexión, de esta relación literaria que tenías con tu padre. Y el libro nació de esa reflexión. Pero también nació el podcast. Sí. Porque el podcast, de alguna forma, era un intento de seguir contando las historias que mi padre y yo nos contábamos. Yo me quedé huérfano de un oyente y también de un contador, y de alguna forma a los oyentes del podcast los utilizo para suplir la figura de mi padre. Y nacieron así de la mano las dos cosas, de ese momento clave en mi biografía, ¿no? ¿Y cómo fue, Javier, la investigación? Porque conversábamos con Andrés, acá en este libro y en el podcast hay mucha investigación detrás de la vida de escritores, Hay ¿no? mucha biografía. Hay mucha ¿Cuánta biografía. ¿Cuánto leíste? Mira, ¿Cómo fue la preparación? Calculo que en los últimos 4 años, que es el tiempo que llevo este proyecto, he leído más de 400 biografías. 400. Sí, es básicamente a lo que me dedico todo el día. Tampoco es que sea, no, hace su trabajo. No, mi trabajo es ese, leer biografías y leer las novelas de sus autores y de alguna forma compararlas. Ver en qué momento de la biografía o por qué en ese momento escribieron esa novela determinada. ¿Por qué esa novela está teñida de melancolía, de nostalgia o de felicidad, que también puede ser, de triunfalismo, de lo que sea? Y es un poco algo que me apasiona, ¿no? Ver ese motor de creatividad. El libro lo escribí durante 3 años y 2 años fueron de leer y solo 1 año de poner un poco las ideas. O sea, de arqueología fue eso. Sí, yo siempre pienso además, justo arqueología, porque pienso que mi trabajo en los últimos 4 años, desde que empecé con este proyecto, es como estar en un yacimiento arqueológico con un cepillo de dientes dándole a una roca. O sea, ¿no? En tiempos de redes sociales eso es como de otro mundo. Sí, bueno, también yo creo que es un poco una forma de competir contra eso, de competir, digo yo mismo, de salvar. Pues yo soy adicto al móvil, no voy a decir aquí, no tengo móvil ni televisión en casa, no, soy adicto al móvil, lo miro cada 5 minutos. Entonces, de alguna forma, el meterme en las biografías, y cuando una biografía me llama tanto que puedo estar 2 horas sin mirar el móvil, para mí es un triunfo, ¿no? Es un poco frenar y volver al pasado. Me gusta mucho volver al pasado porque normalmente las biografías son de tiempos remotos, o no tan remotos, algunos de los años 90, tal. Claro. Pero volver ahí e intentar imaginar cómo era la vida en esos tiempos. Pero además hay una selección respecto a las biografías, por lo menos en el podcast Grandes Infelices, que ya su nombre lo dice, están como los hechos duros u oscuros de muchos escritores, de muchos autores. O sea, no solo es investigación, sino que también selección de lo que vas a contar. Existe esta frase, ¿no?, de que una novela es
como La vida sin las partes aburridas, ¿no? O una película es como La vida sin las partes aburridas. Y yo creo que esto también es como La vida sin las partes felices. Porque para mí las partes felices equivalen a las partes aburridas. Realmente cuando alguien es feliz y le va muy bien y se casa con alguien que está muy enamorado, eso no tiene una historia. Las historias las tienen cuando esa relación de enamoramiento se rompe o hay una crisis, se puede superar o no, y ahí hay una película, hay una historia, hay una novela, ¿no? Pero en un matrimonio que siempre es feliz, si es que eso existe, alguien que siempre ha sido feliz, no hay una novela. ¿Qué novela más aburrida, ¿no? De un matrimonio? Y bueno, y siempre fueron felices y tuvieron hijos que salieron muy bien y tuvieron, nunca se discutieron. Los entretenidos son los quiebres. Claro, los giros. Entonces, creo que para mí la clave es buscar esos momentos que no tienen por qué ser de infelicidad, sino de crisis, de conflicto. Del conflicto nacen las narraciones, ¿no?